En el nombre de Jesucristo, amén. El texto para el día de la Reforma es de la lectura de la epístola de San Pablo a los Romanos. Hoy nosotros damos gracias a Dios por su obra a través de Lutero y sus compañeros, los otros reformadores. Yo sé que entre mexicanos y otros hispanos, la iglesia luterana no es bien conocida. Yo sé que en todo el país de México, en la iglesia luterana ya, el sínodo luterano de México, creo que hay menos que 20 pastores. Y entonces no es bien conocida la iglesia luterana. Entonces, tal vez cuando un hispano, un mexicano, aprende un poquito de la iglesia luterana, piensa, y entonces como los católicos tienen la Virgen de Guadalupe, ustedes, los luteranos, tienen Lutero. Y nosotros respondemos, no es así. Nosotros hacemos lo que dice el ángel en la primera lectura, de la lectura de Apocalipsis. El ángel dice, denle a Dios gloria. Nosotros no damos a Lutero, no damos a los santos gloria, sino solo a Dios. Solo glorificamos a Dios. ¿Y cómo glorificamos a Dios? Nosotros glorificamos a Dios cuando confiamos en Él, solo en Él, para nuestra salvación. Solo en Cristo somos salvos. Eso es lo que nosotros celebramos el día de la Reforma, como cualquier otro día. Los reformadores, Lutero y sus compañeros, podríamos decir, descubrieron de nuevo al estudiar las Escrituras, la palabra de Dios, descubrieron de nuevo, mostraron a la iglesia de nuevo, después de siglos, generaciones de enseñanzas equivocadas, mostraron al mundo en la palabra dos cosas, podríamos decir. La primera, la gravedad del pecado, de nuestro pecado. Pero la segunda, las maravillas del Evangelio. Estudiaron textos como estos de Romanos, y hablando de la gravedad del pecado, encontraron textos como esto. Pues no hay diferencia alguna, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos, gentile, judío, todos nosotros somos pecadores. Y en los versículos antes de este texto, esta lectura, Pablo nos dice mucho del pecado de todos nosotros. Quiero que escuchen. ¿Cómo está escrito? No hay ni uno solo que sea justo. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, aún se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Su garganta es un sepulcro abierto y con su lengua engañan. En sus labios hay veneno de serpientes. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies son veloces para derramar sangre. Destrucción y desgracia hay en sus caminos. Y no conocen el camino de la paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. La tentación es pensar que nosotros somos, más o menos buenos, ¿no? Pero los reformadores al estudiar las Escrituras vieron, pero todos nosotros somos pecadores.
nuestros pensamientos, nuestras palabras, nuestras obras y nuestra naturaleza no muestran amor para Dios, no muestran confianza en Dios, no muestran amor para nuestros prójimos. Somos culpables. Nosotros no somos inocentes, nosotros somos injustos. Eso es lo que la ley de Dios, podríamos decir, los 10 mandamientos nos muestran. Dice Pablo, pues la ley sirve para reconocer el pecado, para mostrarnos que nosotros somos pecadores. Y en esta epístola Pablo dice que la paga del pecado es la muerte. Y entonces estamos hablando de la gravedad del pecado, que todos nosotros, porque somos pecadores, ¿qué merecemos? Merecemos la muerte, merecemos muerte eterna. Entonces, ¿qué? ¿Cuál es la solución para nuestros pecados? Sabemos que Dios es justo. Dice Pablo, Él sea el justo. Entonces, hablando de Dios como justo, como un juez. Un juez no puede ignorar el crimen, ¿no? Los crímenes de un criminal. Un juez no puede decir, no, está bien, no te preocupes, hijo, vete en paz. No. Así también, Dios como un juez no puede ignorar ese gran problema de nuestros pecados. Y entonces, ¿qué? ¿Cuál es la solución de ese gran problema? Desafortunadamente muchos piensan que nosotros podemos hacer algo para cubrir nuestro pecado, para hacer reparaciones por nuestros pecados. Una enseñanza falsa que hemos visto en la iglesia en toda su existencia. Pero dice Pablo, pero sabemos que todo lo que dice la ley, se lo dice a los que están bajo la ley, para que todos caigan bajo el juicio de Dios, ya que nadie será justificado delante de Dios por hacer las cosas que la ley exige. Entonces nosotros como humanos estamos bajo la ley. Y nosotros como somos un acusado ante el juez, ante Dios. Y la ley sirve, los 10 mandamientos sirven para que callemos. La ley nos muestra que nosotros somos pecadores. Y con nuestras obras, las obras humanas, nosotros no podemos hacer reparaciones para nuestros pecados. Nosotros no podemos justificar a nosotros mismos. Nosotros no podemos ir delante de Dios el juez y decirle, bueno, mírame, Dios, tan bueno soy yo. Mira las obras que he hecho yo. No. Nosotros estamos callados, boca cerrada. No hay nada que nosotros podemos hacer para hacernos inocentes, para hacernos justos. Pero ¿quién puede justificarnos? ¿Quién nos justifica? Bueno, Dios, Cristo Jesús, nos justifica. Estas son las maravillas del Evangelio que los reformadores descubrieron de nuevo. Dice Pablo, pero todos son justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que proveyó Cristo Jesús, a quien Dios puso como sacrificio de expiación.
hablando de Dios, justificando a nosotros. Dios, el Hijo de Dios, se hizo hombre, se hizo carne. Jesús vivía una vida perfecta. Palabras, pensamientos, obras perfectos, sin pecado, cumpliendo la ley, haciendo lo que nosotros no podemos hacer. Y fue a la cruz en nuestro lugar, como dice, un sacrificio de expiación. Jesús fue a la cruz en nuestro lugar, para redimir, hablando de la redención que proveyó Cristo Jesús. Él nos redimió, Él nos salvó, Él nos compró de nuestro pecado, de la muerte del diablo. Entonces, hablando de Dios como el justo, el juez justo. Un juez justo no puede ignorar los crímenes. Un Dios justo no puede ignorar nuestros pecados. Y entonces por eso Jesús fue ofrecido como el sacrificio de expiación. Él sufrió lo que nosotros merecemos. Entonces Dios es justo, porque Jesús fue como el sacrificio de expiación. Nosotros podemos descansar en las maravillas del Evangelio. Cuando vemos a nosotros mismos, vemos que somos pecadores, vemos que nosotros no somos capaces de justificarnos. Nosotros no podemos ir ante Dios, ante el juez, y decirle, mira mis obras. Pero a pesar de nuestros pensamientos, palabras, obras pecaminosos, cuando vemos a Jesús, vemos la certeza de nuestra salvación. Nosotros vemos a Él, vemos nuestro Salvador. Eso es lo que significa creer en Jesús, tener fe en Cristo Jesús, mirando a Él como nuestra única esperanza. Y es esa fe que recibe pasivamente la justicia de Dios. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo es para todos los que creen en Él. Por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia en este tiempo a fin de que Él sea el justo y al mismo tiempo el que justifica al que tiene fe en Jesús. Y también, por lo tanto, llegamos a la conclusión de que el hombre es justificado por la fe, sin las obras de la ley. Porque Jesús fue a la cruz en nuestro lugar, porque Él fue el sacrificio de expiación. Dios, el juez, nos declara justos. Y recibimos pasivamente en esa fe que tenemos la justicia de Dios. Nosotros no somos justificados por nuestras obras, sino por la obra sacrificial de Jesús. Y eso es lo que proclamaba Lutero y los otros reformadores. Y entonces, cuando nosotros decimos, yo soy luterano, estamos haciendo una confesión breve, diciendo al mundo que nosotros confiamos en Cristo, solo en Cristo, no en nuestras obras. Aunque nosotros somos pecadores, Dios nos declara justos por causa de Jesucristo. Eso es como nosotros damos gloria a Dios, confiando en Él para nuestra salvación. Amén. Continuamos con la oración de la iglesia. De pie, por favor. Padre Celestial, te damos gracias por el trabajo de los reformadores.
Te damos gracias por mostrar su proclamación al mundo de la salvación en Cristo Jesús. Fortalécenos para que confiemos más y más en Jesucristo y no en nuestras obras. Señor, en tu misericordia, escucha nuestra oración. Está con el gobierno de este país y el país de nuestros parientes. Guía a los líderes para que protejan la paz y respeten tus mandamientos. Señor, en tu misericordia, escucha nuestra oración. Está con todos los santos de la Iglesia Luterana St. John's en Aurora, Indiana. Está con el reverendo Ronald Stephens. Guía a ellos para que confiesen con valor la vida que tenemos en tu Hijo Jesucristo. Señor, en tu misericordia, escucha nuestra oración. Está con todos los afligidos y los enfermos, especialmente con los que mencionamos ahorita en nuestros corazones. Señor, en tu misericordia, escucha nuestra oración. Todas esas peticiones y las que mencionamos en nuestros corazones, te presentamos a ti, Padre Celestial, por causa de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina contigo y con el Espíritu Santo, siempre un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén.